Estoy escuchando una serie de predicaciones. Un predicador que me encanta muchísimo, que es el pastor de la iglesia de Betel de Estados Unidos. Estoy siguiendo una serie de predicaciones que ministra en mi vida. Y dentro de lo que escuchaba, Dios hablaba a mi corazón para compartirte una palabra que no tiene nada que ver con lo que escuchaba, sino que era un pedacito que usé para la introducción, porque es una realidad. ¿Sabés que en 1868, en España, entre el 19 y el 27 de septiembre, existió un sublevamiento militar para intentar derrocar y exiliar a la reina Isabel II. En ese tiempo España estaba pasando una crisis, esto marcó el fin de la monarquía. Si bien en España hay monarquía, si bien en España hay justamente todavía hay reyes, no tienen incidencia, sino que son protocolares, porque hay presidentes y todo, ¿no? Entonces son como protocolares, pero hasta ahí la monarquía, hasta 1868, la monarquía justamente tenía incidencia, eran los que gobernaban, los reyes. Y Isabel II era una mala reina, y había hambre, había situaciones difíciles. Parece paradójico, porque estamos hablando de 1800, hace 200 años atrás, 150 años atrás, y todavía los reyes gobernaban, ¿no? Eso habla de la fragilidad de la humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, por diferentes motivos, eso fracasó, no pudieron hacerlo y luego tuvieron elecciones y lo hicieron cerca del 1900, 10 años después, 1870 y pico, es donde justamente España se volvió democrática. Y es interesante porque justamente se arma esta situación y comienza a gestarse y comienza a conocerse. Viste que siempre te enterás de las cosas que van a pasar. Viste que en el barrio vos te enterás cómo anda cuando uno anda caminando mal y viste que no somos chusma, pero nos enteramos, viste, en el barrio que hay ciertas... Bueno, entonces acá en España se hablaba y se sabía de que algo iba a pasar, que los militares no estaban conformes, que algo iban a intentar hacer y que lo que iban a intentar hacer iba a ser en grande, iba a ser algo que iba a llamar la atención, que iba a hacer ruido en el país, ¿no? Entonces, pensando en esto, seguía investigando y lo paradójico de este evento es que nos dejó una frase que nos acompaña durante muchos años, nos acompañó, que ahora en distintas personas o gente grande todavía se sigue nombrando y se refiere justamente a un evento, una pelea, una discusión, ahí no sé, después un accidente de tránsito, algo que pasa y que esta frase es, que le da título a la predicación, se armó la gorda. Cuando se arma la gorda es porque la pelea es grande. Entonces empezás a luchar, entonces habla de gorda, no de gorda mujer, sino de algo grande, porque España habla de esa manera. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar en esto, pensando justamente en lo que estaba escuchando. El Señor nos llama, esta te va a quedar ahí grabada, acordate. El Señor justamente cuando nos invita a tomar la tierra prometida, no está hablando de la salvación y la vida eterna. Está hablando de vivir la plenitud acá. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos a Josué que le dice andá a la tierra prometida, le dice levantate, dejá de andar llorando por Moisés, dejá de andar llorando por tu líder, porque ahora sos vos que tenés que hacerte cargo de tu vida. Andá y tomá la tierra prometida. Pero la tierra prometida estaba llena de enemigos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces no está hablando del cielo, porque en el cielo no hay enemigos. Está hablando de nuestra vida y de poder vivir en plenitud aquí en la tierra. Y de poder justamente allí ver el cielo en la tierra. Y es una batalla constante. Y esa misma batalla y esa misma bendición y esa tierra prometida que Dios justamente allí proporciona a aquellos que le creemos, tiene que ver con una batalla constante, con una guerra constante en nuestras vidas que nos llevan justamente a obtener victorias. La vida, aunque sea difícil y pasemos un montón de situaciones y un montón de problemáticas a nuestro alrededor, tenemos que entender
que justamente podemos hallar la plenitud en ella, pero tenemos que luchar por la plenitud. Tenemos que luchar para que la plenitud de Dios se manifieste en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. No es fácil, el enemigo no va a soltar lo que alguna vez le perteneció. Y si nosotros le dimos lugar porque antes, no conocíamos al Señor, hicimos tal o cual cosa en nuestra vida, eso no lo va a querer soltar el enemigo. Y si le dimos lugar aún en Cristo para que el enemigo se haga grande en alguna situación, en algún área o en alguna relación de nuestra vida, el enemigo no va a querer soltar. El enemigo no va a querer soltar a nuestros hijos una vez que se apartan. El enemigo no va a querer soltar nuestro matrimonio una vez que comienzan los conflictos, ni soltar nuestra economía una vez que hemos experimentado quizás la deuda como un motivo de vida o como para desarrollar nuestras vidas. Y es interesante. Porque justamente el Señor nos invita y nos llama constantemente a poder batallar y a poder pelear. Pero la madre de las batallas está aquí en la mente. La madre de las batallas está aquí en la mente. Lo que no nos deja avanzar en la vida es lo que portamos aquí en la mente, no lo que está alrededor nuestro. Existen un montón de historias en las cuales Dios se glorificó en personas que han perdido todo y luego le han creído al Señor y han recuperado todo y aún más, como justamente le pasó a Job. ¿Por qué? Porque la resiliencia es parte de nuestra vida, pero nosotros tenemos que entenderlo. Y la madre de la batalla está aquí. ¿Cuántas veces nosotros nos limitamos a vivir lo que Dios tiene para nuestras vidas porque no nos creemos capaces o nos creamos nuestras propias limitaciones y nos conformamos? Bueno, es la que me tocó, tengo que vivir de esta manera, tengo que acontece esto en mi vida y tengo que vivirlo y tengo que desarrollarlo. Pero es interesante porque Dios constantemente nos invita a la guerra. Nos invita constantemente allí a vivir en plenitud. Y cuando llegamos a Cristo, se armó la gorda. ¿Por qué? Porque ya tenés que pelear por lo que te pertenece para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acompáñame, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Efesios 4, ¿lo tienen? 17 al 32 dice de esta manera: estos pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida que Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Escucha esto: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablemos cada uno con el prójimo en verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda maldicencia, enojo, ira, gritería, amargura, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo.
¿Cuántos dicen amén a esto? Tremendo consejo, ¿verdad? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta bendita mañana, Señor, por poder recibir tu palabra. Señor, te pido que tu mano, Señor, se extienda sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor, para tomar lo que tú has determinado para nuestras vidas. Padre, te ruego, Señor, que seas tú glorificándote, Señor. Obra con poder, Señor, manifiéstate con autoridad. Señor, trae ese consejo divino a cada corazón, Señor, para tomar una decisión en esta mañana y poder experimentar tu plenitud, Señor, poder tomar la tierra prometida, poder ganar la madre de las batallas, Señor, en nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Muy bien, Pablo da un consejo tremendo, ¿no? Y dice, ya no andemos pensando como pensábamos antes, ya no razonemos como antes. Larguemos allí esas cosas que no nos convienen, dejemos de mentir, dejemos de hablar de la gente, de murmurar, de criticar, no haya enojo, ¿no? Y es interesante porque este consejo a veces es imposible de lograr, ¿verdad o no? Es imposible de tomar. A ver, ¿cuántos pensaron mal de alguien esta semana? Todos pensamos mal de alguien y él dice que no pensemos mal, ¿no? ¿Cuántos se enojaron durante esta semana por algo? ¿Se te fue el colectivo? ¿Eh? No le voy a decir cuántos insultaron porque ninguno va a levantar la mano, pero ¿cuántos pensaron algún tipo de... Tremendo. Es medio imposible no hacerlo. Pero es muy imposible cuando lo queremos hacer por nuestra propia cuenta, cuando no le permitimos al Espíritu Santo que traiga convicción en nuestro corazón. Entonces, justamente cuando nosotros interpretamos la palabra bajo nuestros conceptos y no le permitimos al Espíritu Santo que nos escudriñe, que nos enseñe, justamente los que nos quiere enseñar a través de cada palabra, es donde comienzan los conflictos. Por ejemplo, hay una frase ahí que decía en la palabra, dice que no se ponga el sol en su enojo. Entonces podés estar enojado todo el día hasta la noche y después le da un piquito a tu esposa y te va a dormir y se solucionó. ¿Verdad o no? Y que en realidad no sabemos cuándo nos viene la noche. ¿Vos sabés cuándo te viene la noche? Porque habla de eso. No se ponga el sol cuando la oscuridad llegue a tu vida, cuando partas a la presencia del Señor. ¿Y cuándo vamos a partir? Entonces no tenemos que enojarnos nunca, porque no sabemos en qué segundo nos vamos a enojar. ¿Verdad o no? Yo que me hacía la mala de la mañana hasta la noche. Tranquilo, muchachos, ya no va a pasar más. Amén, gloria a Dios. Pero es interesante porque cuando Dios nos revela esas cosas, Dios comienza a obrar con nuestras vidas y nuestra vida es mutando y va cambiando. Y nuestra mente va adoptando la mente de Cristo, que es una mente perfecta para poder vivir en plenitud. La gran batalla del enemigo con nosotros no es física, no es una enfermedad, no es algo porque no todo el mundo se enferma, no todo el mundo pasa pobreza o necesidad y el enemigo está ahí, sino que todos pasamos por una batalla mental constante, todos peleamos constantemente con el enemigo en nuestra mente. El enemigo nos dice constantemente que tenemos que abandonar, que no tenemos que seguir, que era mejor antes, que para qué esto, que para qué lo otro, y te cruza la suegra y te pasa acá y la boleta de la luz y todo el tiempo estamos siendo bombardeados en nuestra mente para retroceder, para demostrar nuestra rebeldía hacia Cristo. Acordate que el pecado original y lo que mora en nosotros, en nuestra humanidad, no es la desobediencia, sino que es justamente la rebeldía, la autonomía de Dios. Nosotros queremos no queremos depender de Dios, la carne no quiere depender de Dios. El pecado de Adán y Eva no fue el mentir o la transgresión, fue la independencia de Dios, y esa misma independencia la buscamos constantemente. Si yo te pregunto cuántas decisiones tomaste esta semana sin preguntarle a Dios si era correcto o no, me vas a decir que tomaste un montón de decisiones, y algunas de esas decisiones fueron tremendas porque definen tu futuro, pero no tuviste a Dios en cuenta. De eso se trata. Nuestra humanidad constantemente busca allí apartarse del Señor. El enemigo hace su trabajo en nuestra mente para poder derribarnos y doblegarnos, para que el enemigo justamente cumpla su propósito. Pero por eso lo primero que quiero hablar en esta mañana es que debemos pelear para desconstruir nuestra mentalidad.
Hay una construcción mental que nos acompaña, que está arraigado por la cultura, que está arraigado por la crianza, que está arraigado por todo lo que justamente conforma mi entorno o mi exterior, como hablaba el domingo pasado, y eso va formando una cultura y va formando una estructura mental. Aún nuestra relación con Dios muchas veces se estructura en la religión porque aprendemos de esa manera, entonces nos relacionamos con Dios de tal o cual manera. Entonces todo lo que salga de ese cuadrado religioso que nosotros tenemos, no lo tomamos de parte de Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que lo va a ver al video en YouTube, porque mucha gente mira YouTube y mira el video, y cuando vea el título, hay gente que ni siquiera lo va a cliquear. ¿Por qué? Porque entiende que no viene de parte de Dios, porque dice, se armó la gorda. Entonces puede pensar, su mente lo puede llevar a cualquier lugar para perderse lo que realmente Dios va a hablar. Es algo tremendo lo que Dios nos va a hablar hoy. Pero nos cerramos porque tenemos una estructura mental en la cual no permitimos que Dios pueda explorar lo más profundo de nuestro corazón para poder bendecir su nombre. Ahora, ¿sabés qué va a pasar en muchos también? Y van a ser muchos más. Por el título lo van a cliquear. Y van a decir, a ver qué dice este. Y justamente lo va a cliquear y van a recibir una palabra que los va a confrontar con su realidad, para que puedan cambiar. Y eso es interesante porque dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y los deseos engañosos, no, estuve mirando, estuve buscando allí en los comentarios y en los libros que tengo, si habla de inmoralidad. No, están hablando, el deseo engañoso es el deseo que se disfraza justamente como bueno dentro de mi vida, pero que va a ser contraproducente. Es un deseo engañoso. Me muestra algo que va a ser beneficioso quizás para mi espiritualidad o para mi vida económica o para mi vida familiar, y de repente ese deseo se transforma en algo contraproducente que arruina lo poco que tengo, o que arruina lo que estoy construyendo, o que arruina aún mi pensamiento o mi forma de ver las cosas. No quiero ahondar en mucha profundidad en esto, pero ¿cuántas personas se han relacionado con otra en una amistad o en un noviazgo y de repente el príncipe se transformó en sapo, o el amigo se transformó en algo que no era lo que esperábamos, o la amiga no fue lo que esperábamos, y aún dentro de la iglesia ocurre de esa manera? ¿Por qué? Porque justamente allí nosotros estamos estructurados y tenemos deseos, y los deseos pueden engañarnos. Entonces, para poder romper con ese círculo o ese circuito que hay en nuestra mente de estructura, para que todo sea controlado por nosotros, debemos justamente allí despojarnos. Y la palabra despojaos es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por eso te hablo de una batalla. Y la batalla justamente, y la pelea es para desconstruir nuestra mentalidad. Hay muchos de nosotros que lidiamos con cosas que tenemos que romper porque sabemos que no están buenas, que las asumimos como verdad, pero no están buenas. Por ejemplo, la educación. Hoy la educación es disruptiva. Hoy a nuestros hijos tenemos que educarle, y si le pegamos no es producente, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Si le pegamos es peor. Le sacá el celular a los adolescentes, ¿qué me importa? Le sacá esto a la play, no bajó la pelota, ¿qué me importa? Le sacá nada, le importa. Entonces vos tenés que comenzar a construir una relación con ellos como para que justamente el castigo no sea algo que se producía o intentar producir algo que producían nosotros. Cuando éramos chicos, que decía, tu papá te decía, quédate quieto, que vos hacías así y ya le hacías caso, ¿verdad o no? O a mí solo me pasaba, mi mamá tenía un cinturón de plástico transparente. No me olvido más ese cinturón. El único cinturón, la única prenda de vestir que le conocía a mi mamá era el cinturón de plástico transparente. Mamita, lo que dolía ese cinturón, lo que ardía. Pero yo hoy a mis hijos no le puedo pegar, porque cambió la educación, cambió todo, y yo hoy tampoco le liberal, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, y le pongo cara de perro y hacen lo que tienen que hacer, pero no es necesario llegar a ese lugar. A través de ese ejemplo hay un montón de cosas que nosotros tenemos que deconstruirnos para tener resultados, para tener objetivos, para poder avanzar en lo que tenemos por delante. La rigidez lo único que hace es dejarnos de camino. La rigidez lo único que hace es dejarnos allí en medio de la nada. Cuando nosotros somos permeables y flexibles, Dios puede obrar con poder y con autoridad. Por eso Él nos deja la responsabilidad de nosotros. Despójense del viejo hombre. No te dice, yo te saco el viejo hombre. Porque Dios no hace nada a la fuerza. Pero es interesante, uno de los desafíos más grandes en nuestras vidas y en la fe es ni más ni menos que renovar nuestra mente. Despojarnos significa dejar afuera, quitar
o desarraigar. La idea que quiere dar el autor en esta frase, despójense del viejo hombre, es literalmente eliminar totalmente cualquier rasgo de pensamiento o razonamiento contrario a los principios de Cristo. Desarraigar cualquier pensamiento, cualquier pensamiento que está en contra de los principios de Cristo, lo tenés que desarraigar constantemente. No puede ser tu cambio paulatino. La batalla de la mente la perdemos cuando queremos hacer cambios paulatinos. Cambiamos un poquito, un poquito, un poquito. Los cambios tienen que ser radicales, pero no, los cambios quizás no se ven de manera radical, pero tiene que haber una determinación radical. Yo quiero cambiar, entonces voy a tomar la determinación. Entonces yo sé que lo que me hace mal no lo voy a hacer más, aunque me cueste, aunque me duela, aunque en el camino haya pérdida de gente o de bienes, yo me determino porque sé que la recompensa es mayor de lo que puedo estar experimentando hoy. Pero a veces nos cuesta. Y a veces nos cuesta tomar esa determinación, nos cuesta desarraigarnos. Entonces llegamos al Señor y el Señor es algo más en nuestra vida. Él compite justamente con nuestros deseos, compite justamente con nuestro razonamiento, compite justamente con nuestros ideales. Y cuando Cristo está en el centro, cuando Cristo es la cabeza y todo se sujeta a Él, todo es transformado por completo para la gloria del nombre del Señor. No podemos pretender tener resultados positivos, concretos y duraderos si armamos una estructura mental anfibia. No es posible. ¿Qué significa anfibio? Que puede andar en dos terrenos. Los autos anfibios andan en el agua y en la tierra. Y a veces nosotros tenemos pensamientos anfibios. Un rato acá y un rato acá. Un rato acá y un rato acá. Es interesante. Pero no podemos tener pensamientos anfibios o nos anclamos en Cristo y pensamos como Cristo piensa y tomamos como una verdad absoluta lo que Cristo nos propone, porque toda la Biblia la tenemos que leer a través de la fe. Toda la Biblia la tenemos que leer a través de la fe. O nos desarraigamos completamente y seguimos nuestra vida fuera de Cristo, porque no va a haber resultados. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, Elías le dice al pueblo de Israel, cuando fueron influenciados para buscar a Baal, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicarás vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías le dice, si Dios es Dios, anda atrás de Dios. Y si vale, anda atrás de Baal, pero no andes de acá para allá. ¿Por qué? Porque ese doble pensamiento, esa doble vara que hay en nuestra mente es lo que nos hace perder la batalla, porque no podemos estar afirmados en valores y principios que nos saquen adelante. En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17, Pablo le dice a Timoteo que les enseñe a las personas que decidan en quién van a confiar, y les dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, sino que ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Les dice Pablo a Timoteo, enseñale a los ricos que no pongan su confianza, porque hoy tienen y mañana no pueden tener. Pero Dios no tiene sombra de variación. Dios es Dios y los bendice. Y cuando Dios nos bendice es en abundancia para que podamos disfrutar de lo que Dios tiene. Decidite en qué justamente allí, en qué lado estás o de qué manera vas a desarrollar tu vida. Mateo 6, 24 y Lucas 16, 13 dice, Jesús mismo les pregunta a sus seguidores algo así como ¿en qué van a invertir sus vidas? Y le dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborreces al uno y amás al otro, o estimás al uno y menosprecias al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Tiene algo de malo el dinero? No, claro que no. Necesitamos los recursos, necesitamos el dinero. Y yo oro para que vos seas recontra bendecido, bien próspero, para que puedas crecer y disfrutar de la vida a través de la economía que Dios te da. Yo oro por eso. Pero no puede estar tu corazón arraigado a ello. Tu corazón tiene que estar arraigado a Cristo, que es el fundamento principal para que tu vida sea plena. Porque podés tener toda la plata del mundo, pero aún ser un infeliz. Pero cuando estamos en Cristo, aunque no tenemos nada, somos gozosos para la gloria del nombre del Señor. Pero esa mente o esa batalla está constantemente en nuestra mente. Constantemente el enemigo pone batallas en nuestra mente para desarraigarnos de la verdadera realidad que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces tenemos justamente allí pensamientos ambiguos, no sabemos en qué afirmarnos. Un día estamos acá y otro día estamos allá. Claro, acá no pasa, pero vos conocés a otra persona afuera de la iglesia que pasa, ¿no? Un día está allá arriba, pégale el techo, pum, pum. El otro día está allá abajo.
no podemos afirmarnos. Cuando hoy recogíamos la ofrenda hablábamos que nuestra relación con Dios no puede estar sujeta a las condiciones de nuestro alrededor. Eso mismo justamente tiene que ver con la palabra, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. La madre de todas las batallas estará siempre en nuestra mente. El enemigo nos insista constantemente a armar argumentos mentales y aún estructuras religiosas que no permitan que la semilla de la palabra se arraigue en nuestros corazones para que dé fruto. Juan 8:44, Jesús habla con las personas que conocían la ley de Dios, la palabra a la perfección, y les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo justamente vino a matar, hurtar y destruir, y vino a mentirnos y a engañarnos. Y muchas veces nosotros, aún queriendo agradar a Dios, caemos en sus mentiras. Cuando nosotros entendemos que tenemos que cuidar nuestra mente para obtener la mente de Cristo, es para poder desarrollar nuestra vida con libertad. Es para poder desarrollar nuestra vida con libertad. Yo me ponía este versículo porque hablaba con los fariseos, gente que amaba al Señor. Esa gente amaba a Dios, pero de una manera equivocada, porque habían sido engañados en el proceso justamente allí de revelación de parte de Dios. Y ¿sabes qué? El enemigo constantemente nos miente en el proceso de revelación de parte de Dios para que tomemos un camino diferente, para que doblemos en la esquina innecesaria o en la esquina incorrecta y nos apartemos del Señor. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Él quiere justamente allí que podamos vencer y avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Lo segundo justamente que Dios me hablaba y quiero compartirte es que debemos pelear para construir una nueva mentalidad. Para construir una nueva mentalidad hay que pelear. Hay que pelear para construir esa buena voluntad. Hay que batallar. No es fácil tener nuevos pensamientos. No es fácil desarraigar lo que está mal. Hay que batallar. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, son ustedes los que tienen que renovarse. Son ustedes los que tienen que cambiar el pensamiento. Son ustedes los que tienen que comenzar a razonar de manera diferente. Y es interesante, ¿por qué? Porque Él nos dice, bueno, háganse cargo y nos deja solo, ¿no? Y arréglense, fíjense cómo pueden hacer. No, Él nos instruye para poder vivir en plenitud. La palabra renovar en el original griego es amanaos y significa reformar. Lo que hay que hacer es reformar nuestra mente. Tenemos que hacer reformas y da la idea de trabajar en hacer reformas dentro de una casa. Tirar una pared, cambiar un mueble, pintarla. Tiene que ver con eso. Tiene que ver justamente con reformar toda nuestra estructura mental para que podamos experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos 12:2 que una vez que nuestra mente sea transformada, vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema es que esa transformación no es algo que se logra, sino algo que se alcanza. La transformación no es que dice, bueno, voy a trabajar y la transformo. No, la transformación mental se alcanza. Vas haciendo pequeños cambios y esos pequeños cambios van a ser efectivos. Y seguís cambiando y nunca terminás de cambiar, porque siempre hay que aprender para la gloria del nombre del Señor. Entonces no es algo que va a decir, bueno, empiezo a trabajar en mi mente, ahora voy a cambiar, bueno, mañana voy a tener la mente de Cristo. No. La mente de Cristo se cultiva y se va trabajando. No es algo que se logra, no es algo que se llega, sino algo que se alcanza. Vas trabajando en pos de esa transformación completa en nuestras vidas. Es decir, nunca voy a llegar a la transformación total de mi mente. ¿Por qué? Así como Dios es infinito, nuestra mente también es infinita. Sino que voy alcanzando niveles de transformación en mi mente que me van permitiendo experimentar nuevos niveles de buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestras vidas. Eso requiere de un trabajo constante de remodelación mental. Nada ni nadie lo va a hacer por vos. Vos tenés que renovar tu mente. Vos tenés que renovar tu mente. Y cuando renovás tu mente, llegás a un nuevo nivel. Y ese nuevo nivel es un nuevo nivel de buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguís avanzando y seguís remodelando tu mente, vas a un nuevo nivel de buena voluntad de Dios. Y así sucesivamente
vamos obteniendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es interesante. El material que se usa para remodelar nuestra mente es la vida y la obra de Jesús, nada más. El único ejemplo que nosotros tenemos es Cristo. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo justamente mostraba a Cristo en su vida, pero Pablo decía, imítenme a mí, yo soy un capo, miren cómo yo hago las cosas, porque es Cristo quien hace la obra. Justamente en el versículo 21 dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Si realmente recibiste de Cristo, entonces transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si recibiste de Cristo, entonces vas a poder transformar porque tenés el material suficiente para hacer la remodelación en tu mente y en tu corazón para pensar de esta manera. María dijo en Juan 2:5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dice. Y ahí está la transformación. Hagamos todo lo que Él nos dice. Dice la palabra en Juan, justamente allí 14, que si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la obediencia es por amor. Porque Dios quiere transformar nuestra realidad. Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor, Dios comienza a obrar con poder y con autoridad. Juan 14, 12 no dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores Él hará, porque yo voy al Padre. Esas obras mayores tienen que ver con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros le creemos al Señor, vamos a usar nuestra vida para poder bendecir a otro. Vamos a orar por milagros y los milagros van a ocurrir. Vamos a orar por sanidad y la sanidad va a ocurrir. Vamos a orar por los endemoniados y los demonios van a salir. Vamos a creerle al Señor y nuestra vida será un ejemplo para que otros puedan seguir a Cristo, para la gloria del nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? En Juan 15:5 dice, y Jesús le dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separado de mí, nada pueden hacer. Tremendo. ¿Cuántas veces llegamos a Cristo y queremos tener nuestro propio librito? Acá no pasa, pero conoces a otro, ¿no? No, si el Señor dice que yo tengo que cuidar a mis hijos de esta manera, el pastor me dijo también, pero yo tengo otro librito porque es anticuado, ¿viste? No, el Señor me dice que yo tengo que cuidar la economía así, pero yo tengo un préstamo amigo que me ayuda, entonces saco ahora. ¿Cómo lo conocen al préstamo? Me hace reír porque si quieren morir lo odian, pero lo aman. Pero es interesante porque está escrito allí en su palabra. Es interesante, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos de Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y sentado a la diestra del trono, está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A Jesús tenemos que mirar. Si queremos justamente ganar la batalla en nuestra mente y transformar esa mentalidad y transformar justamente allí lo que nos decía la palabra, construir una nueva mentalidad, Jesús tiene que ser el ejemplo. Jesús tiene que marcarnos el ritmo de nuestras vidas, los conceptos de Cristo, nos va incorporando, los conceptos que Cristo nos va incorporando en este proceso de remodelación mental, deben barrer con todos los residuos de los conceptos del mundo y que están incorporados dentro nuestro. No es meter las cosas debajo de la alfombra y dejar la mugre allí. Es decir, si Jesús me dijo que yo tengo que perdonar y es una decisión en mi corazón. Si Jesús me dijo que no tengo que mentir, no hay mentira piadosa que pueda compararse. Si Jesús me dijo que vaya a trabajar para poder bendecir a otro, voy a trabajar con la premisa de poder ser de bendición a otro. Son los conceptos que van a bendecir mi vida. Son los conceptos que tienen que estar arraigados en mi corazón. Los conceptos de Cristo deben barrer todo concepto que ha quedado del mundo en nuestras vidas para poder vivir en plenitud. No podemos tener ambigüedad porque Cristo nos quiere santos para Él, para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercero y último, esta pelea trae resultados. Dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tremendo. Si nosotros peleamos en nuestra mente, nosotros peleamos para desestructurar justamente allí nuestra mente y peleamos para arraigar nuevos pensamientos y nuevas costumbres y nuevos conceptos, va a haber resultados. Nuestra vida será un ejemplo y la gente va a querer recibir
lo que tenemos en nosotros que viene de parte de Dios. Nuestros hijos van a querer estar con nosotros y vamos a ser el primer consejo justamente para ellos. Nuestro matrimonio va a ser fundado justamente en principios bíblicos y vamos a poder disfrutarlo. Todo lo que está a nuestro alrededor va a estar fundado en Cristo y va a tener resultados. Y esa es la tierra prometida, disfrutar de lo que Dios determinó para nuestras vidas. La vida es hermosa, mis hermanos. A veces tenemos que llorar por algunas circunstancias y a veces tenemos que padecer ciertas situaciones, pero justamente aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, estará a nuestro lado para darnos la victoria. Y eso es algo extraordinario. Una nueva naturaleza se manifiesta en nosotros. Comenzamos a transitar plenamente nuestra naturaleza divina. Cuando aceptamos a Cristo y sus valores y sus principios, cambiamos nuestra mente, ganamos esa batalla en nuestra mente, comenzamos a experimentar una naturaleza divina aquí en la tierra. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandiosas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tremendo. Tenemos una naturaleza divina que comienza a manifestarse. Tenemos una naturaleza divina. Comenzamos a experimentar justamente allí que somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Y comenzamos a resolver las cosas de manera espiritual. Y Dios trae respuestas espirituales para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? No somos los mismos, no actuamos igual, somos mejores. No mejores que alguien, somos mejores que antes, pero peor que mañana, porque esto va en aumento y no se detiene. Yo soy mejor cuando realmente la naturaleza divina se manifiesta. Yo soy mejor, no mejor que alguien. Soy mejor que yo el día de ayer. Pero soy peor que mañana, porque esto va en aumento. Y cuando más permitimos que Dios sobre nuestra vida, mayor bendiciones hay para nosotros y vamos en aumento alcanzando la plenitud de Cristo para la gloria del nombre del Señor. Es ahí donde el camino se vuelve amigable y se puede cumplir la palabra que está escrita en Filipenses 4:4: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cuántos dicen amén a esto? Te hago una pregunta. ¿Estás disfrutando de tu vida? ¿O todo es un problema? Chan. Porque si todo es un problema, es tiempo de cambiar nuestra estructura mental para poder disfrutar de la vida. Cuando la palabra del Señor dice alégrense siempre en el Señor, no está diciendo hagan un esfuerzo para sonreír. Viste que algunos parece que tienen que hacer fuerza para reírse. Yo soy uno de esos. Me duele la cara. Sacar rápido la foto. ¿No, mamá? Ella me reta porque me dice que yo soy muy serio. Pero no me sale y yo no voy a hacer algo que no me salga. Pero mi corazón está gozoso, está alegre. Ahora hay otra palabra, ¿no? Dice que el corazón hermosea el rostro. Yo soy lindo pero serio. Más o menos. Tenemos que entender que la vida es hermosa, que si llegamos a Cristo, llegamos a la plenitud de la vida. Si no estamos disfrutando de la vida es porque tenemos que batallar en nuestra mente. Tenemos la madre de las batallas, tenemos que romper las estructuras que nos llevaron hasta acá. Estructura de dolor, de abandono, de frustración, estructura de necesidad, estructura de golpes, de marginalidad, estructura de adicciones, estructuras de abandonos. Eso cargamos muchas veces nosotros. Los tenemos adentro y pensamos en eso. Entonces tenemos uno y lo queremos guardar por miedo a la necesidad. Y si uno se acaba y no sabemos qué hacer. Salimos corriendo disparados. Tenemos que pelear para tener la mente de Cristo. No es fácil, mi hermano. No es fácil, mi hermana. Pero es posible. Y la fe no me garantiza que mi camino será fácil. La fe me garantiza que mi camino será posible. Por eso es el tiempo de poder comenzar con esta batalla, si no lo has hecho, y comenzar a glorificar a Dios en tu vida. Y acordate, el único beneficiado vas a ser vos y tu casa, porque Dios quiere que seas feliz, que te alegres y te goces en tu camino, porque un día de estos vendrá a buscarte. Y allí ya no habrá más pena, no habrá más dolor, no habrá más angustia.
habrá recompensa. Y Él quiere recompensarte aún por los momentos felices en los cuales le has creído al Señor y has visto su gloria manifestada. Quiero terminar con esto. Madurez es pelear por lo que importa. Y no hay nada más importante que pelear por nuestra mente. Si lo hacemos, Dios estará a nuestro lado para darnos la victoria y así vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale tu mejor aplauso al Señor.